buenas tardes, profesora. La estudiante Lady Ward le va a hablar sobre el suicidio y el estado psicopático. La primera pregunta es ¿cuál es la comprensión clásica del suicidio de Emily Durkheim? La comprensión clásica del suicidio en Emily Durkheim es que no es un acto meramente individual o psicológico, sino un hecho social, acondicionado por el grado de integración y regulación que ejerce la sociedad sobre los individuos. Su obra, El juicio, en 1867, es pionera en aplicar un enfoque científico y estadístico para demostrar. Características principales serían el hecho social. El suicidio refleja la fuerza de la institución y vínculos sociales, no solo psicológico individual. Las constancias estadísticas. La tasa de suicidio se mantiene estable en cada sociedad, lo que implica que depende de los factores colectivos. Los factores sociales versus los extrasociales. De Durkheim distingue causas sociales, religión, familia, crisis económica. Las causas extrasociales, el clima, la herencia y la raza. El método que usa sería la estadística comparativa entre el país europeo, las religiones y los estados civiles y para validar la hipótesis. La clasificación del suicidio en 4 tipos que según el exceso, el déficit y la interpretación y regulación social sería el suicidio egoísta, que será la falta de integración social, una persona que se aísla sin vínculos familiares o comunitarios. El suicidio altruista, el exceso de intervención social, un soldado que muere por su patria. El suicidio anómico, falta de regulación social en tiempo de crisis, las personas que se llevan tras perder todo en una crisis económica. Y el suicidio fatalista, el exceso de regulación social, un prisionero que no soporta las reglas opresivas. El objetivo de Durkheim es demostrar que el suicidio es un fenómeno social y no solo psicológico. Aplicar el método sociológico positivista al estudio de un problema moral. El tipo de suicidio para entender cómo la sociedad influye en la conducta individual y lograr que la sociedad se consolide con la ciencia autóctona frente a la psicología y la medicina. Las debilidades o limitaciones a la sociedad europea del siglo XIX, poca atención de los factores culturales no occidentales, subestiman de la psicología individual. Su teoría sigue en pie útil para analizar fenómenos modernos, como el aislamiento social, la depresión y la crisis económica. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona su capítulo según el contexto de Panamá, a través de la diferencia y la similitud? El capítulo de los estados psicóticos sería, en Panamá, el suicidio es considerado un problema de salud pública, especialmente entre los jóvenes de 15 y 29 años, los adultos entre 20 y 39 años, aunque el estado psicopático como la depresión, la anorexia y el alcoholismo impone el riesgo y la autoridad reconoce que las causas son multifactoriales y requieren un abordaje social y comunitario. En Panamá, la vigilancia epidemiológica 2026, aprobada por el Ministerio de Salud, registra que al analizar los casos de los intentos de suicidio y el consumo de la manera continua, da un índice de 150 casos anuales de una tasa de 3 a 4 por cada 1000 habitantes. El grupo más afectado sería los jóvenes o los adultos jóvenes, especialmente los hombres, de 9 a 10 casos. Datos de 2023 serían de 118 muertes, lesiones autoinfligidas y de 105 hombres a 18 mujeres. Durkheim señala la locura, el alcoholismo y la neurestasia porque predice que el suicidio no explica por completo que Panamá tiene un factor psicológico de depresión, ansiedad y consumo de alcohol están presentes en muchos casos. Los factores sociales que serían el aislamiento, la crisis económica y los falta de apoyo comunitario que aumentan el riesgo, y los factores culturales que serían la estima de la salud mental y dificultad de búsqueda de ayuda. La similitud en los factores psicológicos. Al igual que en la Europa del siglo XIX, en Panamá, los estados psicopáticos como la depresión, la ansiedad y el alcoholismo parecen como condiciones que predisponen al suicidio. La influencia social de Durkheim dice que afirma que el suicidio refleja que el grado de integración social en Panamá muestran que el aislamiento, la falta de apoyo comunitario y la estima social son factores que aumentan el riesgo del suicidio. La juventud vulnerable, se observó que ciertos grupos sociales eran más propensos. Aquí en Panamá los jóvenes y adultos jóvenes son los más afectados, lo que afirma la importancia del contexto social.
La diferencia sería el estudio en la sociedad de Europa del siglo XIX, mientras que en Panamá enfrenta un escenario moderno con crisis económica, la desigualdad y los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental contemporáneos. El alcoholismo, en Panamá es un consumo problemático de alcohol y drogas. Tiene un mayor peso en los casos de suicidio. La política pública que aquí en Panamá en cambio ha implementado norma de vigilancia epidemiológica y programa de prevención, aunque aún limitado, demasiado. Viendo otro punto de la cultura y las estimas, en Panamá la estima hacia la salud mental es un obstáculo fuerte para la prevención y es algo que Durkheim no abordó directamente en su época. La siguiente pregunta sería: propuesta de mejora para el país frente a los casos de suicidio que se le recomienda como un estudiante. Sería fortalecer la salud mental comunitaria, crear centros de atención psicológica accesibles en los barrios y comunidades con programas de acompañamiento y prevención. La educación en la escuela y en universidades, hacer talleres para que entiendan el manejo que hay en la emoción, la resiliencia y la prevención del suicidio. Que sean planes de estudio que para que los jóvenes de 15 a 29 años tomen esta capacitación que es entender el suicidio. Entrenar a los médicos, los docentes o los líderes de comunidades para que identificar los peligros a temprana edad. Promover las redes sociales para que hagan grupos de acompañamiento, voluntarias, actividades comunitarias que fortalezcan la integración social. O difundir mensajes en medio de las redes sociales que normalicen hablar de la salud mental y reduzcan la discriminación hacia quienes buscan ayuda. Implementar que la política también reducir el consumo de problemas de alcohol y droga en estos ámbitos. Que el sistema de vigilancia mejore la recolección de datos y la estadística para diseñar que la política avance en la evidencia de lo que se tomó, de que hay una mejora en la ayuda, en el apoyo de la política, parte de la política, en la salud mental con el mental. En conclusión, el capítulo de Durkheim trata sobre lo que coincide, que predispone, que no explica el suicidio. La diferencia que está en que Panamá enfrenta un escenario moderno donde los factores sociológicos, la aleación, la desigualdad y la estima se combinan con problemas de salud mental y consumo de sustancias. Durkheim aporta la base teórica, que el suicidio es un hecho social, y Panamá aporta la evidencia actual, que la política debe integrar tanto dimensional, psicológica como social para prevenirlo. Muchas gracias.